La verdad es que hoy es una oportunidad, es un acontecimiento, la presencia aquí de la profesora Carmona es una oportunidad muy interesante para conocer un campo en el que ella está especializada, como es el de las actividades ganaderas en la banda morisca, que un poco, digamos, está dentro de las actividades que se están realizando en el grupo de investigación del antiguo Reino de Sevilla en la Baja Edad Media. Y la verdad es que para nosotros es todo un orgullo y para mí una satisfacción pues pertenecer al mismo departamento que ella, es desde luego un honor. La profesora María Antonia es titular, como ya he comentado, de la Universidad de Sevilla, profesora titular del Departamento de Historia Medieval. Sus líneas de investigación versan sobre la historia agraria, la ganadería medieval andaluza, paisaje rural y aprovechamiento de los espacios comunales, normativa concejil, sobre todo básicamente ordenanzas municipales andaluzas, y régimen señorial. La verdad que desde que finalizó su licenciatura la progresión dentro del mundo universitario la verdad que es meteórica. Es doctora en Historia desde el año 1995, con su tesis, su trabajo de tesis, la ganadería en el Reino de Sevilla durante la Baja Edad Media, obteniendo la máxima calificación. Obtuvo también el Accessit en la sección Historia del concurso anual de monografías Archivo Hispalense en el año 1996, por el trabajo en la ganadería también, en el Reino de Sevilla durante la Baja Edad Media. Y también obtuvo en el año 1997 el Premio Andalucía Joven de Cultura en la modalidad de Historia. Como ya he comentado, digamos que participa en el proyecto de investigación El Reino de Sevilla en la Baja Edad Media, muy vinculado con el Departamento de Historia Medieval. Entre sus publicaciones más destacadas pues destacan Usurpaciones de tierras y derechos comunales en Sevilla y su tierra durante el siglo XV, Ordenanzas municipales de la Villa de Cantillana, una última publicación, una publicación muy interesante sobre María de Molina, y también dentro de la línea que hemos comentado de las ordenanzas municipales, una recopilación de las ordenanzas del Consejo de Jerez de la Frontera durante los siglos XV y XVI. Nada más por mi parte y dar paso a la profesora Carmona García agradeciéndole su presencia aquí y comentar que es un honor para todos nosotros su presencia y su magisterio durante la tarde de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias, José María, y muchas gracias a ustedes por estar hoy, un día bastante peculiar, 1 de abril, con un calor que parece que estamos en 1 de agosto, y gracias a la organización por haberme invitado, por darme la ocasión de participar en un interesante proyecto que es intentar recuperar la historia medieval y moderna de Araal, que desgraciadamente, pues con la destrucción de su archivo municipal ha sufrido bastantes problemas a la hora de hacerse y pues a través de los pocos datos que tenemos pues vamos a intentar reconstruir entre los diferentes ponentes que estamos viniendo ese pasado histórico de Araal. Creo que hablar de Araal y hablar de ganadería pues prácticamente algo fundamental, ya que, como la han comentado anteriormente, etimológicamente este topónimo pues hace referencia a la actividad ganadera. Así, Araal deriva del árabe arraal, término que se refiere a un descansadero de ganado y también al espacio donde se guardan las reses. Entonces, esto pues ha hecho deducir a numerosos investigadores que pudiera ser en época islámica un espacio vinculado al movimiento de ganado en busca de pastos, y si ello es así, es muy posible que a consecuencia de las circunstancias políticas que vivió el territorio posteriormente a la conquista, pues se incrementara su importancia ganadera. De hecho, este territorio, como bien saben, perteneció tras la conquista cristiana a lo que se denomina la banda morisca, es decir, a la frontera entre Granada y Sevilla, y es un territorio que tiene unas características, como ya el profesor García Fernández ha comentado esta mañana, muy definidas debido precisamente a esa situación fronteriza.
poca población, dificultad de poblarla entre los siglos XIII y XIV, lo que supone que se encuentren buenos pastos que inclinaron al desarrollo de una ganadería local. También os habrán indicado que las primeras referencias documentales a Araal constan o se encuentran en el siglo XIV. De hecho, las primeras que tenemos constancia, al menos yo, son de 1342. En concreto, una carta de Alfonso XI sobre el tercio de los diezmos del término de Morón, Cote y Araal, o Raal, que entonces era como se llamaba, ¿no? Es un documento procedente del archivo de la Catedral de Sevilla y indica, pues, la existencia de alguna población aquí. Respecto al momento de su origen, no sabemos exactamente cuándo se configuró como tal. En cualquier caso, es posible que antes, en el siglo XIII, existiera algún tipo de vivienda, alguna alquería, algún pequeño núcleo de población que estuviera vinculada a ese descansadero de ganado que pudiera existir, como ya hemos dicho, desde época islámica y que pudo mantener su función tras la conquista cristiana. En cualquier caso, hay que destacar que la segunda mitad del siglo XIII en esta zona va a ser muy compleja debido a la conquista, por un lado, posteriormente a los problemas con los mudéjares, a la subsiguiente expulsión tras la revuelta mudéjar en 1264, las razias benimerines de 1275, 1277, también en los años 80, en los años 90, es decir, una zona donde la población cristiana que existió pues debió ser poca, en localizaciones muy defendidas y, por lo tanto, prefirió asentarse en núcleos de población preexistentes y bien consolidados, como es el caso de Morón, sin negar, en cualquier caso en absoluto, la posible existencia del Araal a partir de la conquista cristiana. En cualquier caso, el especial interés que tuvo la corona por mantener estos territorios en un momento de notables dificultades explica que en el año 1279, y no en 1285, como en algunos textos de Internet aparece, pasara a formar parte de la Orden de Alcántara. El documento original creo que se ha perdido, pero hay una copia en el Emulario de Alcántara y hay una copia en el Diplomatario Andaluz de Alfonso X. Lo digo porque el Ayuntamiento debería cambiar esa fecha. Entonces, en ese momento, en 1279, cuando pasa a formar parte de la Orden de Alcántara, se produce una política de consolidación, o por lo menos Alfonso X lo va a intentar, lo que intenta de entregárselo a esta orden militar es consolidar el territorio, buscar un grupo de personas que se encarguen de su defensa y de expandir poblacionalmente la zona, cosa que a Alcántara le interesaba notablemente, dado que su fuente de ingresos son los impuestos que establece entre la población, ¿no? Entonces, los diferentes maestres van a exponer especial interés en esa expansión económica y poblacional y posiblemente debido a ello el Araal empezara a crecer a lo largo del siglo XIV. Y es lógico además por su localización. Su localización, si miran un mapa, cogen Google y lo ponen de lejos, se ve claramente, está en una encrucijada perfecta de caminos, tanto de ganados como de personas y mercancías, y además está localizado al interior del término de Morón, con lo cual es mucho mejor defendible, tiene mejor defensa que la propia Morón, que está casi en primera línea de frontera, y por lo tanto está menos expuesta a los ataques granadinos. Además, está en una zona especialmente fértil dentro de la campiña y todo ello, junto con la posible persistencia de un núcleo de población anterior, hace lógico que pronto surgiera este núcleo que se va a constituir en el siglo XIV como una aldea dependiente de Morón, pero con una importancia poblacional notable y hasta el siglo XVI vinculada siempre a los devenires históricos de Morón. De hecho, como ya saben, igual que Morón, en 1378, entre 1378 y 1385, pasa a formar parte del señorío del infante don Enrique. Posteriormente vuelve a la Orden de Alcántara, posteriormente y ya finalmente en 1461
Juan Pacheco, marqués de Villena, las adquiere y se la entrega al año siguiente a su hermano Pedro Girón, que va a ser el que consolide el señorío en manos de esta casa de los condes de Ureña y que, bueno, pues a lo largo de toda la edad moderna permanezca en su mano, ¿no? Hay que destacar también, me imagino que lo habrán comentado, cómo en 1534 Carlos V le concede la independencia de Morón, pero hay algo interesante, y es que anteriormente, aunque hasta ese momento el Araal dependía de Morón de la Frontera, sin embargo, al menos desde el siglo XV, contaba con su propio concejo, su propio ayuntamiento, dependiente de Morón, y eso se puede ver perfectamente en las actas capitulares de Morón, donde aparecen numerosas referencias a documentación emitida por el concejo araelense. Al igual que el resto de las localidades de la banda morisca, el Araal fue un lugar especialmente cualificado para la explotación ganadera, como ya hemos indicado. Es un momento de escasez de población, de peligro constante de las racias granadinas y, de hecho, pues su potencial agrícola no se va a desarrollar, por lo que predominan zonas de pasto y aprovechamiento boscoso sobre las tierras de cultivo, permitiendo además que se regenerara la vegetación autóctona del lugar y, bueno, pues al reconstruirse los paisajes naturales vamos a encontrar amplios espacios de matorral, de encinar, convirtiéndose en esta zona en el paraje ideal para el desarrollo de la ganadería y de las actividades cinegéticas. De hecho, en todo lo que es la campiña y la banda morisca, el ganado que más se va a desarrollar va a ser el ganado porcino que se va a alimentar de esos encinares y que además es un ganado de fácil movimiento, que comen, aparte de bellota, comen casi de todo y que los musulmanes no lo quieren para nada. Por lo tanto, en todo caso se lo podrían matar, luego lo salarían y se lo comerían posteriormente, pero no lo roban como otro tipo de ganado, con lo cual todo ello hace que sea precisamente el porcino el que más se desarrolle en época medieval. Otra cosa interesante que hay que destacar a la hora de hablar de la ganadería es la posibilidad de moverse por diferentes territorios, no solamente quedarse dentro de lo que es el concejo al que pertenece el propietario de ganado. La existencia del sistema de comunidad de villa y tierra no se interrumpió con la independencia del Araal, es decir, Morón y Araal durante toda la época medieval pastaron en el mismo sitio, pero cuando Araal se independiza, Araal seguirá pastando en territorio de Morón. Y todo ello pues permite ampliar o acceder a buenos pastos, como entre ellos destaca especialmente como lugar de buen pasto la zona de Cote, la algaida de Cote, que en ausencia de población, había sido una zona que se va a ir vaciando de población a partir del siglo XIII, sobre todo en el siglo XIV, como me imagino que el profesor García Fernández ha comentado esta mañana, pues se convierte en un espacio baldío utilizado tanto por los vecinos de Morón como también por los del Araal para provisión de madera, caza y pasto para los ganados. Los ganados del Araal también se movieron fuera del término moronense. No tenemos constancia documental, pero como ocurre en otras localidades cercanas a la frontera, es muy posible que en alguna ocasión pasaran al Reino de Granada a pastar, aunque lo que sí sabemos es que se trasladaron a zonas de los concejos, a las tierras de los concejos vecinos. En este sentido, pues podemos destacar su presencia en el campo de Matrera, que podemos considerar una de las tierras de pasto más importantes de la zona. Sabemos, por ejemplo, que en el campo de Matrera entraban ganados de muchas localidades vecinas a la zona y que pagaban un canon a Sevilla, porque ese territorio, esa dehesa, esa gran dehesa, pertenecía a los propios de Sevilla, pagaban un canon por el pasto de ganado. En su trasiego, los ganados de los diferentes concejos de la banda morisca a veces también penetraban ilegalmente en los términos de localidades de diferente jurisdicción. En el siglo XIII y siglo XIV esto no suponía gran problema debido a la falta de población. Había grandes extensiones de zona de tierra inculta y, bueno, pues no había problema y prácticamente no hay conflictos. Sin embargo, los conflictos se van a empezar a producir a partir del siglo XV, cuando, como veremos, hay un aumento notable de población en todo el territorio y ese aumento de población supone puesta en cultivo de tierras, presión sobre los ganados y, por lo tanto,
problemas para estos últimos. Entonces, básicamente todos los problemas entre concejos vecinos son de esa época y, bueno, pues hay quejas de araelenses por haberle apresado en ganado en algunos términos en lugares vecinos, como por ejemplo en el Coronil, en el 1492, donde, bueno, pues doña María de Mendoza, condesa de los Molares, le había cogido una serie de ganados cerca del Mojón, en un territorio que no sabemos exactamente si era limítrofe o no. Entonces, en algunos casos, para evitar esos conflictos, se van a establecer acuerdos de hermandad, en los que se permitía el paso de un lado a otro de los términos de los diferentes concejos y el pasto en determinados territorios. En la campiña hay varios. Es el caso, por ejemplo, la de Osuna y Écija, la hermandad de Estepa y Écija, la de Marchena y Carmona, la de Marchena y Écija y la que nos interesa a nosotros, la que formaron los concejos de Marchena, Morón y Araal y Cazalla. Esta última se creó en 1501 y en ella, además de regular la explotación de los montes de cada una de las localidades implicadas, se estableció una franja de tierra de 60 pasos de anchura en los límites de cada concejo, en los que podían pastar libremente los ganados de los vecinos de la hermandad. El acuerdo de hermandad entre Marchena, Morón, Araal y Cazalla tenía 30 capítulos y se hizo, como en los propios documentos se cita, para evitar los conflictos que se estaban produciendo por la entrada de ganados y de personas procedentes de alguna de las villas implicadas en los términos de las otras. Parece ser que este concierto, que se conserva de 1501, no fue el primero, sino que existían ya lo que denomina unas ordenanzas antiguas, y lo que se hace en ese nuevo documento es modificar posiblemente las penas y a lo mejor en algún caso algunas de las cuestiones tratadas. No conocemos ese anterior ni cuándo se produjo, pero sí el de 1501, y en él pues vemos cómo se preocupa casi exclusivamente por prohibir la explotación de los bosques, principalmente la madera, a los no vecinos, establecer multas comunes a los diferentes concejos de la hermandad, no podían sacar leña, especialmente no se podía sacar leña de encina ni de alcornoque, estaba prohibido hacer fuego en el monte. También había algunas otras cuestiones de preservar los montes, como por ejemplo impedir hacer ceniza o yeso para evitar los incendios, y también limitaban el uso de los frutos silvestres, es decir, de bellota, espárragos, alcachofas, esparto, que no podían ser aprovechados por los no vecinos. Entonces, cada uno establecen que ese bien sea para cada uno de los vecinos. Lo que sí comparten va a ser espacio ganadero, y en ese sentido permiten, como ya hemos indicado, el pasto en 60 pies de ancho a cada uno del lado de la frontera, es decir, 120 pies de anchura, y también permiten actividades de pesca y de caza. Entonces, por ejemplo, se impedía la pesca con red en el río Guadajoz, con el fin de evitar que se produjeran abusos. Es decir, son unas ordenanzas muy ecológicas, porque lo que intentan evitar son abusos por parte de los no vecinos, incluso los propios vecinos. También permite solamente una pesca de escala baja, solamente para consumo propio. Tampoco se permite la caza mayor o menor, a excepción y exclusivamente de liebre con galgo. Y finalmente, pues destacar cómo se penaban a todos los ganados que pasaban de ese límite de 120 pies, especialmente en las épocas en que las bellotas estaban maduras, porque bueno, pues en ese momento precisamente era cuando el daño que se hacía era mayor, porque se aprovechaban de la riqueza más querida del monte. Y bueno, solamente cuando el ganado estaba espantado, pues se le hacía cierto permisión. También hay que destacar que esta zona, como ya venimos indicando, va a ser una zona de especial desarrollo ganadero por su riqueza forestal, por su riqueza edafológica, pero también porque eran bienes semovientes, es decir, se podían mover por sí mismos, como la palabra indica.
y por lo tanto en la frontera, en época de peligro, se podían transportar. Cosa que los cultivos no se podían transportar, las lechugas no podían saltar corriendo cuando venía una bandada de musulmanes. Entonces, bueno, en cualquier caso, y aunque podían moverlo, esta actividad no estaba exenta de peligros. Y independientemente de que fuera época de paz o época de guerra, había épocas de tregua en la frontera en la que, bueno, pues había cierta tranquilidad, entre comillas. En cualquier caso, tanto en paz como en guerra, las actividades pecuarias estaban siempre expuestas a los ataques de granadinos. De hecho, cuando se producía época de guerra, cuando se rompían las treguas, uno de los botines más apreciados era el ganado. Y en cualquier época del año siempre había grupos de personas que cruzaban la frontera robando ganado. Las actas capitulares de Morón, cualquiera que las lea, puede comprobar cómo hay continuas quejas de gente que le han robado el ganado y que van a quejarse al concejo de Morón. Suerte de ellos que se pudieron quejar. Otros eran apresados y llevados cautivos a Granada, y otros simplemente morían, con lo cual ya no podían ni quejarse. Entonces, como ya he indicado, eran pequeños grupos de moros que se formaban con la única finalidad de robar en territorio cristiano, que se movían por la noche y que cuando encontraban una manada de ganado, pues la robaban y se la llevaban. Los asaltos, por lo tanto, se producían en pleno campo y eran cazadores, pastores y ganaderos los principales afectados de los robos que se producían por estos grupos. En ocasiones, los ganados, normalmente cuando se producían épocas de guerra, se retiraban de la frontera, es decir, había una orden por parte de los monarcas obligando a retirar a toda la ganadería que estaba pastando en este territorio a zonas del interior. Incluso se les podía permitir, por ejemplo, en Jaén existe la posibilidad de llevar ganado de cualquier zona del reino de Castilla en época de peligro. Y a veces algunos no lo retiraban, con lo cual eran objeto primordial de ataque. Y además, bueno, si están en guerra y necesitan las tropas de alimento, más razón para que se lo quiten y se lo lleven, ¿no? También estamos hablando de musulmanes, pero los cristianos hacían exactamente lo mismo en territorio musulmán. Y, por ejemplo, bueno, pues conocemos el caso de una cabalgada que en 1425 hizo el comendador Fernando de León con muchos vecinos de Morón y el Araal con fin de llevarse ganado. Y además lo hizo en tiempo de paz, con lo cual intervino el alcalde de moros y cristianos diciendo que, bueno, que ese ganado que se habían llevado lo tenían que devolver a sus propietarios que se habían quejado. Hay gran cantidad de pastos, no me voy a cansar de repetirlo, pero esa existencia de pastos bastante abundante no supone en absoluto un obstáculo para el desarrollo de cotos y dehesas. Cotos y dehesas que se van a desarrollar tanto de carácter privado como de carácter concejil. Con ello, bueno, pues lo que se estaba haciendo era preservar las mejores zonas para el consumo local o de ganado especialmente preciado. Por ejemplo, ese ganado especialmente preciado es el ganado de labor, y en ese sentido principalmente ganadería boyal y ganado de trilla, las yeguas de trilla, y también caballos de guerra, los animales destinados a las labores militares. Entonces, también, bueno, pues muchos de esos pastos, esas dehesas acotadas, pues se arrendaban y de ahí se obtenía un beneficio, por lo cual, bueno, pues las zonas especialmente buenas se acotaban. Respecto a las dehesas comunales, la más generalizada en toda la zona y en todo lo que es la época medieval son las dehesas boyales. En el siglo XVI, el Araal tenemos constancia de que tenían varias, como ya veremos más adelante. En el siglo XV no sabemos si existía una dehesa boyal propia del Araal o si compartían la gran dehesa boyal que existía en Morón. No tenemos noticias al respecto, solamente tenemos el nombre y ya es algo importante. Tampoco sabemos si existía dehesa para yeguas, como sí existía en Morón. En Morón había varias dehesas para yeguas, que eran para la trilla, y caballos para la guerra, de época medieval. Al menos en el siglo XVIII sí había aquí una dehesa de yeguas, que describe Tomás López,
y bueno, pues podía perfectamente proceder de época medieval, siglo XV o quizá en el siglo XVI, pero dado que no tenemos otra documentación y otra información, tampoco podemos saber exactamente a qué época pertenecía. En cualquier caso, cuando hablamos de dehesas, siempre hablamos del siglo XV, no tenemos documentación anterior. Y el siglo XV es un momento trascendental para la región. Es un momento de avance de la frontera con respecto a Granada. De hecho, hay dos hitos importantes. Por un lado, en 1410, la conquista de Antequera, que supone el despeje de esta zona, y en 1485 la conquista de Ronda, que supone un despeje todavía mayor. Y finalmente en 1492, que supone la conquista de Granada. Y bueno, pues tras estos hechos, tras el movimiento de la frontera hacia el sur y la posterior desaparición, el peligro y la inestabilidad, el miedo que existía por asentarse en esta zona se va a disipar, por lo que se va a producir un importantísimo crecimiento poblacional que viene estimulado precisamente por ese potencial agrícola que tiene el territorio. Y bueno, pues esta zona, esta comarca, va a ser en buena parte la zona más importante dentro de lo que es las repoblaciones del XV y las repoblaciones del XVI, lugar de atracción de nuevos pobladores, de creación de nuevas poblaciones y por lo tanto una zona donde el siglo XVI supone un cambio más importante. Dentro de todo ese movimiento, ese cambio que se va a producir en el territorio de la campiña en el siglo XVI y en el siglo XV, los señores no van a ser ajenos a esta situación y de hecho pues van a estar muy interesados en explotar económicamente el territorio, tanto permitiendo el asentamiento de nuevos vecinos como facilitando la puesta en cultivo de nuevas tierras, facilitando la roturación, la aparición de rozas en todo este territorio y bueno, pues entre ellos los Telles Girón pues no van a ser ajenos a esta situación. Sin embargo, estas roturaciones que se van a producir de espacios baldíos y que anteriormente habían sido de pasto, pues lógicamente van a perjudicar notablemente a la ganadería de la zona, porque supone una importante reducción de tierras de montes en una época muy concreta y además en un momento muy concreto, es decir, un cambio muy radical y va a provocar, por lo tanto, importantes desequilibrios en el desarrollo de ambas actividades y en perjuicio siempre de la ganadería. Esa presión va a explicar, por un lado, la multiplicación de dehesas, tanto comunales como privadas. Dehesas comunales para garantizar, por un lado, el pasto a los pequeños agricultores que no tenían una capacidad económica suficiente como para contratar a un personal o contratar el pasto en una dehesa. Y por lo tanto, bueno, pues existían más dehesas comunales donde pequeñas manadas van a aparecer y las privadas que se van a utilizar, por un lado, para garantizar el pasto a los ganados que cultivan las nuevas zonas de cereal y olivar que en este momento se van a desarrollar y también dehesas que se van a arrendar para el uso de ganados de la zona y que no encuentran lugar para alimentarse. Incluso dehesas que se van a aprovechar por ganados procedentes del norte de la península ibérica y en ese sentido, brevemente, no hay muchas noticias en el siglo XV, por no decir ninguna, supongo que se van a producir entradas de ganado de la mesta real en todo este territorio, que a partir del siglo XVI es una constante. ¿Qué va a pasar? Bueno, pues que la ganadería se va a ver, nunca mejor dicho, acorralada con toda esta situación y además los titulares del señorío van a aprovecharse de la situación usurpando espacios de uso comunal y acotándolos, adhesándolos a fin de obtener nuevas rentas. Es decir, van a crear ilegalmente dehesas privadas, pero no en espacios privados, como es en muchos casos, por ejemplo, en una zona de cereal que se deja una parte para dehesas, sino que van a usurpar espacios abiertos de la zona. Y, por lo tanto, van a provocar importantes quejas y enfrentamientos con las autoridades señoriales.
Entonces, sabemos que van a haber bastantes conflictos de la población frente a los condes de Ureña. Muchos de ellos han sido estudiados ya por numerosos autores y en gran medida son consecuencia de la reducción de esos espacios incultos dentro del concejo en beneficio del conde, pero también están presentes los problemas jurisdiccionales que plantearon en general las villas de Osuna, Morón y el Aral a don Juan Tellez Girón, segundo conde de Ureña. Don Juan Tellez Girón estaba convencido que él había heredado la completa propiedad de las villas de Osuna, de Morón y Aral, con sus términos y todas las pertenencias y derechos, es decir, como si fuera el gran señor propietario de todas las tierras, de todos los vecinos y de todo. Y por ello pues empezó a reclamar, a partir de 1478, a los concejos y vecinos de la zona, todo lo que estimaba propio de su señorío, como eran tierra de labor, dehesas, pozos, monopolios, rentas jurisdiccionales, oficios municipales, es decir, como si esto fuera su cortijo, nunca mejor dicho, ¿no? Y derechos sobre algunos espacios baldíos que eran de aprovechamiento comunal y que empezó a acotar. Tanto debió perjudicar este abuso a los vecinos de Morón y el Aral, que los vecinos se comprometieron a pagar 50.000 maravedíes anuales al conde a cambio de que mantuviera abiertos esos espacios baldíos, que lo había acotado y lo había cercado para que pagara todo el ganado que entrara y les permitiera el aprovechamiento. Por ello, y para organizar la explotación de esa tierra y controlar el repartimiento de esa cantidad de dinero bastante importante que tenían que pagar anualmente al conde, pues los concejos de Morón y el Aral elaboraron unas ordenanzas que, tras algunas modificaciones, don Juan Tellez Girón aprobó el 2 de septiembre de 1519 y que su transcripción adjuntaremos en el trabajo que se publique. Esas ordenanzas, como he dicho, son revisadas por el conde, es decir, en primer lugar, los vecinos redactan su propia ordenanza y luego dice el conde, vale, me parece muy bien, pero en donde dicen tanto, yo digo tanto, y donde dicen cuánto, yo digo cuánto. Y lo que va a ir es controlando un poco los deseos de los concejos que tampoco estaban pidiendo gran cosa. Estas ordenanzas son relativamente breves, constan de 9 capítulos, y en ellas, pues como ya he dicho, se establecen las normas de explotación de los espacios incultos del Morón y el Aral y en ellas, pues como también he dicho, se incluye en primer lugar la propuesta hecha por el Villa y después la modificación que realiza el conde. En un primer punto, dentro de lo que son las ordenanzas que más o menos voy a ir analizando, pues se establecía la forma de explotación de lo que los concejos de Morón y el Aral denominan el campo cerrado. Seguramente hacen referencia a la parte de los montes que el conde había acotado y explotado mediante el arrendamiento. Los concejos de Morón y el Aral pretendían que todo ese terreno quedara abierto para pasto común y don Juan especifica que vale, que quede abierto, pero que existen una serie de donadíos y dehesas de su propiedad que seguirá arrendando y seguirá explotando personalmente. Y además indica que ese coto cerrado, en el caso del Aral, el arrendador, que está todavía vigente, pues seguirá estando hasta que se le acabe el contrato. Es decir, parece ser que esos pastos estaban arrendados a dos arrendadores, uno a Morón y otro el Aral. Morón, en ese momento, en septiembre, se le había acabado el contrato, en el caso del arrendador del Aral todavía estaba vigente y quería que permaneciera hasta que se acabara. También el concejo quería impedir el arrendamiento de tierras para ganado menor, yeguas y bueyes, mientras que el conde dice que pueden arrendarse tierras a ganado boyal y de trilla. Con esta cláusula, el conde lo que se estaba era protegiendo ante la posibilidad de crear dehesas para bueyes y yeguas y obtener beneficios, que era lo que principalmente les interesaba, en un momento de gran expansión tanto del cereal como del olivar. Entonces, frente al proteccionismo que se ejerció hacia el ganado de labor, el resto, es decir, el ganado menor,
y el ganado vacuno, que se utilizaba normalmente para carne, pues debería preocuparse de alimentarse en las zonas comunales que hubiera, que se buscaran la vida. No podían entrar en dehesas y en zonas arrendadas. Y bueno, pues existía en ese momento, como ya hemos indicado, otro problema, y era la llegada también de los ganados mesteños, que esos de fuera no dicen nada, dicen los ganados locales. Los ganados locales menores y de carne no pueden alimentarse en dehesas arrendadas. Los de fuera no dice que no. Entonces, claramente el conde tiene una política de obtener beneficios de ganados que vengan de fuera y perjudicar al ganado menor de la zona. Por otro lado, el segundo capítulo permite a los albarranes meter una cantidad de ganado en el término, en concreto pues 30 cabezas de ganado menor y 10 de ganado mayor. Y bueno, pues normalmente en los concejos medievales el pasto de los espacios de aprovechamiento comunal estaba, como ya hemos indicado, reservado exclusivamente a los vecinos de la localidad o a algunos vecinos limítrofes en virtud a hermandades o otras cuestiones. Que consistieran a los albarranes, que normalmente eran pastores que cuidaban los hatos locales. El albarrán es una persona que no tiene vecindad en ningún lado, son gente que viven y son vecinos de ningún lado. Bueno, pues se les permite cuidar el ganado local y traer un ganado propio. Eso es también bastante común. Además, estos albarranes van a entrar dentro de lo que es la cuantía que tienen que pagar al señor. No lo van a hacer gratuitamente. El tercer capítulo, pues lo que va a hacer es establecer el nombramiento de mayordomo de campo para el concejo del Araal, independiente de los que existían para el concejo de Morón. Anteriormente había solamente dos mayordomos de campo que cuidaban todo el término común, Morón y Araal, y ahora aparecen dos nuevos, los dos de Araal. Y ellos pues se van a encargar de cuidar que se respeten las ordenanzas, contando con un personal que le ayudaba para estos menesteres, que son las guardas de campo. Y van a imponer multas a los infractores. Y esas multas pues reverten en esos 50.000 maravedíes que se tienen que pagar al conde. El siguiente capítulo pues habla de las prohibiciones que en ese momento se están imponiendo en todas las ordenanzas de sacar fuera del término frutos silvestres, es decir, esparto, palmito, cañas, madera, es decir, intentar evitar los abusos del aprovechamiento del monte de la zona. Y los tres últimos capítulos, pues hablan básicamente de cómo se tenían que repartir esa cantidad de dinero entre los vecinos. Entonces, bueno, pues se establece que se tenía que pagar el día de San Miguel, una fecha siempre, San Juan y San Miguel son épocas de pago y luego de fiesta. Y bueno, pues en ese momento se pagan y como cada año podía variar el número de ganado, pues lógicamente no se establece un cómputo, sino se indica que la unidad de pago es el vacuno y a partir de ahí se establece una proporción entre especies. Básicamente el ganado menor son la 10ª parte de lo que pagan, los bueyes curiosamente pagan la mitad, porque se considera que tienen que estar la mitad del año en la zona de esas boyales y por lo tanto pues pagan la mitad y las yeguas pagan también lo mismo que las vacas, el ganado caballero. Y bueno, pues estas ordenanzas no se sabe exactamente cuánta vigencia tienen. Empiezan a funcionar en 1511, posiblemente el acuerdo ya existía anteriormente. Y en una información realizada en 1740, o sea, bastante tardía, se indica que se resistieron a pagar pasado mucho tiempo y pusieron demanda a doña Mencía de Guzmán y se dio una sentencia a favor de la Casa de Ureña. Es decir, desconocemos la fecha exacta de ese pleito, pero ese pleito se tuvo que producir entre 1528 y 1531, momento en que don Pedro Telle Girón y su mujer Mencía de Guzmán eran los titulares del señorío y que doña Mencía actuara en lugar de su marido y bueno, pues en cualquier caso fue favorable a la casa y por lo tanto continuaron cobrando ese canon de 50.000 maravedíes anuales por el pasto en las tierras comunales que hasta ese momento eran de uso y disfrute gratuito por parte de los vecinos. Este proceso no fue el único que los vecinos de Araal sufrieron, sino que también
hay otros pleitos, perdón, que los araeleses van a mantener en el siglo XVI con el duque de Osuna, en este caso, con los condes de Ureña, por el abrochamiento de varias dehesas que se encontraban en la zona. Es un texto de 1580, posiblemente el pleito se inició un poquito antes, y bueno, pues se habla de la existencia de varias dehesas boyales concejiles, que son la de la Banda, Camero, Mediana y el Fresno, que el duque de Osuna y su ministro habían roto y arrendado para pan sembrar, la misma historia. El beneficio, las rentas que obtienen del cereal en perjuicio del ganado boyal, que bueno, que era fundamental también para el pasto, para la labor. Ese pleito, que se desarrolla durante el siglo XVI, en 1739, todavía no se había resuelto y no se llegó a resolver en ningún momento. Las continuas apelaciones, la negativa de los señores por cumplir las sentencias desfavorables, que siempre va a haber, suponen interminables pleitos, y si en pares buscan la documentación, son cientos de folios en los que se van a encontrar relacionadas con estos pleitos entre la Casa de Ureña y Morón, Araal y Osuna, que son los principales perjudicados. Otra cuestión que debemos, y con esto ya finalizo, comentar es el cambio que supone la desvinculación del Araal de Morón en 1554. Eso implica la creación de un aparato municipal propio e independiente, lógicamente. Ya existía anteriormente un incipiente concejo, pero la independencia supone la creación de nuevos cargos concejiles y la creación de una normativa jurídica propia que regulara el buen funcionamiento del nuevo municipio. Así pues, una de las primeras acciones que va a realizar el nuevo Concejo del Araal va a ser la elaboración de unas ordenanzas municipales. 1554 es una fecha en la que, si no antes, si después, gran cantidad de concejos de la zona están creando libros de ordenanzas. En parte viene debido a una obligación que establecen la monarquía, que se establecieron ya a finales del siglo XV los reyes católicos, pero que en muchos casos no se va a ir cumpliendo. Y si se fijan, entre 1540, 1550, 1560, en toda esta zona pues van a ir apareciendo numerosos libros de ordenanzas. Araal tuvo y contó con sus propias ordenanzas en 1554. Ese libro que se va a hacer en ese momento, desgraciadamente, no se nos ha conservado. Y suponemos que estaba en el archivo municipal, que se perdió, como empecé comentando. Pero sí conservamos alguna reglamentación de esas ordenanzas, a través de las cuales, bueno, pues a través de esa reglamentación se puede adivinar que algunas disposiciones emitidas anteriormente y que alcanzaron el rango de ordenanzas en este momento. Es decir, se puede ver, leyendo detenidamente lo poco que se ha conservado de ese libro de ordenanzas, cómo se hace referencia a algunos acuerdos de concejo que en ese momento pues, se convierten en ordenanza municipal. Y que también indicar que ese libro, según también leyendo detenidamente lo poco que se conserva, se fue ampliando a lo largo del tiempo, es decir, no se quedó cerrado en 1554. En 1554 posiblemente lo que hacen es recopilar toda la información que había antes, toda la normativa que se había generado ese concejo preindependiente, ¿no?, antes de la independencia, que siguen estando vigentes, y a partir de 1554 se establecen nuevas ordenanzas que también se van a incorporar al libro. Los nuevos acuerdos que luego posteriormente se van a ir estableciendo por el Concejo del Araal, pues igualmente se fueron incorporando al final del libro, y de hecho, bueno, pues en un folio dice que el 13 de abril de 620 hay un capítulo, en 1620 hay un capítulo que sigue de tal manera. Entonces, bueno, pues claramente se está utilizando. Posiblemente ya en el 18 ya no se utilizara. Y, de hecho, en 1721 se hace una copia de estas ordenanzas
y que sirven de base para elaborar unas nuevas normas relacionadas, curiosamente, con la ganadería, con las denuncias que se hacen de los ganados que entran en los olivares, en las heredades y en las viñas de este término. Es interesante destacar cómo el problema agricultura y ganadería no se ha cerrado. Es decir, el siglo XV está abierto totalmente, el siglo XVI continúa, el siglo XVII no se va a quedar atrás y en 1721 el problema sigue estando presente. Y bueno, pues copian esa ordenanza de 1554 del libro primitivo y bueno, lo que posiblemente la emplearon para reelaborar una ordenanza, la de 1721, que también está recogida en ese documento que se conserva en el Archivo Histórico Nacional. Bueno, pues entonces estas ordenanzas pues permiten, es lo poquito que permiten conocer un poco la historia de la villa del Aral, la villa, historia agraria, perdón, de la villa del Aral, especialmente en esas relaciones, en esas malas relaciones entre agricultura y ganadería. Y bueno, pues destacar cómo el articulado no es nada diferente a lo conservado para otros concejos de Andalucía, de la época. En cualquier caso, lo que sí podemos destacar de ese articulado, muy breve, como ya he indicado, es que las penas son más duras que en otras zonas. Entonces, normalmente, el castigo al infractor, es decir, a aquel ganado que entraba en heredades, en viñas o en olivares, normalmente eran unas penas monetarias. En el caso de Aral, el castigo suponía la reclusión del encargado del ganado, es decir, lo apresaban hasta que pagara la pena. En otro caso, pues le ponía la pena y ya la pagaría el dueño del ganado. El pobre pastor que estaba allí no pagaba. Y lo normal también era el encierro del ganado, no el ganado y el ganadero. Las cantidades pues variaban según fuera de día o de noche, como en otras zonas. Normalmente de noche son mayores porque se está haciendo con alevosía, por la noche está yendo a propósito a entrar, por la mañana dice que bueno, que se te ha podido escapar el ganado o que te ha despistado un poco, pero la noche no es para comer, sino para dormir. Y bueno, como dato curioso, por ejemplo, podemos señalar la forma de acusar a una manada de ganado de haber entrado en los olivares, y era observar sus heces y ver si había hueso de aceituna. Si había hueso de aceituna significaba que habían entrado en un olivar y por lo tanto los penaban por el abuso, ¿no? Aunque bueno, el ganadero siempre existía la posibilidad de defensa y el ganadero decía que le había dado la aceituna a mano y que bueno, que se había gastado el dinero en darle aceituna y que por eso no tenían que penarle. Bueno, pues entonces, a través de estas ordenanzas podemos adivinar cómo está configurada la actividad ganadera del Aral en el 16. Está prohibida la entrada en los cotos. También hace referencia al uso de los rastrojos. Los rastrojos normalmente eran de uso común por los ganados. En el siglo XVI ya no se usan por todos los ganados, sino que primero son aprovechados por el propietario de los rastrojos y posteriormente pueden ser usados por el resto de los ganados. En el caso de Aral, pues durante 15 días se podían usar por ganado porcino y en ese sentido pues podía arrendar ese rastrojo al ganado de otro propietario, y después de esos 15 días cualquier ganado podía entrar en la rastrojera y alimentarse de lo que quedara. En ese sentido, destacar bueno, cómo, a pesar de los problemas que va a tener durante el siglo XV, el ganado porcino sigue siendo bastante importante en la campiña y de hecho, bueno, pues los pocos datos que tenemos indican igualmente que el porcino está presente. No aquí en el Aral no tenemos datos, pero de otras zonas cercanas, como por ejemplo Utrera, pues sí sabemos que había bastante porcino. También destacar cómo aparecen otros datos relacionados con la existencia del corral del concejo, que ya hemos indicado, y además la existencia de una boyada y hato de vacas de aparcería del concejo, consistente en la reunión de todos los bueyes y vacas de arada de los vecinos de la villa que no tuvieran capacidad para mantener una dehesa privada. Por lo tanto, no hace presuponer la existencia de, además de esas dehesas privadas, pues de varias de esas concejiles. De algunas ya hemos nombrado que fueron usurpadas por el conde, pero a lo mejor existían algunas más que el conde no pudo
aprovecharse. Entonces, bueno, pues también contaba el concejo con prados en los ruedos, como el Prado Viejo, y también, bueno, ese Prado Viejo estaba destinado a los caballos, y había otras dehesas, como se denominaban matas, y había una de ellas, una dehesa que era la mata del concejo. Eso está documentado pues ya a partir del siglo XVI. Y bueno, pues la multitud de dehesas privadas que debieron existir, pues tenemos en la documentación del 16 y 17 los nombres, pero bueno, yo no me puedo dedicar el tiempo de aburrirles con darlos los listados, entre otras cosas porque ya de medieval tienen poco. Bueno, pues entonces todas estas cosas lo que muestran es un cambio radical en la forma de explotación de la zona, ya que la presión que se ejerció sobre la ganadería con la puesta en cultivo de grandes espacios supuso, por un lado, la aparición de espacios acotados que garantizaban el pasto a ese ganado imprescindible que es el ganado de labor, y por otro, la existencia de dehesas destinadas a otras especies ganaderas que nacen con un claro fin lucrativo, y finalmente destacar también la gran reducción de los espacios pastoriles, de los montes, que quedaron constreñidos en las zonas más marginales. Los ganados, bueno, pues donde pueden, bien por la poca calidad agrícola de la tierra, bien por la lejanía de los núcleos de población, destacando en este sentido las zonas serranas, que en épocas medievales quedaban en contacto directo con el Reino de Granada. Y muchas gracias, no quiero aburrirles más por su atención.